¿Qué tal, cinéfilos? Esto es un millón de cosas que ver, y hoy sí que tuvimos que adentrarnos, pues después de analizar casi 10 horas de material, al fin pudimos terminar de ver la aclamada serie de ESPN y Netflix The Last Dance. Dividida en 10 capítulos de casi una hora de duración, este documental retrata la búsqueda de Michael Jordan y los Chicago Bulls de su sexto título en la NBA, así como todas las dificultades y los momentos que los llevaron a este punto. Es una exquisita serie, especialmente para todos los fanáticos del básquetbol, imperdible para los que crecimos en los años 90, rodeados de la figura del más grande basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jeffrey Jordan. Revivir los momentos más grandes de los Bulls y Jordan tanto en los juegos como detrás de ellos es algo invaluable. De verdad que no tiene precio. El impacto de este equipo y del más grande jugador que ha tenido la NBA en el mundo es apenas equiparable con otras grandes figuras del deporte mundial como Pelé, Ali y algunos pocos más. Uno puede ver en su viaje a Francia para un juego de exhibición cómo los fanáticos se encontraban atraídos por todo lo que rodeaba la figura de Jordan y los Bulls. A pesar de que es un retrato idealizado, logra meter esa imagen de Michael Jordan comprometido con tener éxito y ganar a costa de lo que sea, aún en momentos complicados. La entrevista a Jordan es brutal. Vemos a un hombre completamente honesto y hasta se siente un aire de reflexión consigo mismo. Para aquellos que estén familiarizados con los documentales de 30 for 30 de ESPN, este tipo de obras se les hará muy fiel a ese estilo. Documentales deportivos que buscan indagar un poco más a fondo acerca de sucesos deportivos trascendentes. Aunque debo admitir que las entrevistas de estas superan a los anteriores y se sienten más naturales, y eso es un gran punto a favor, pues hay mayor sinceridad. La serie nos habla especialmente de su relación con su entorno más directo, sus compañeros de equipo, aquellos Bulls de Chicago imparables de los 90. También vemos algunas caras de sus rivales, quienes definitivamente comparten anécdotas poco agradables para sus perspectivas, pero sobre todo la cara más profunda del Jordan jugador de básquetbol y ser humano al mismo tiempo. Es cierto que nos hubiese encantado que se adentrara en la persona, en su vida privada, en su familia, pero la imagen de Jordan, la que más impactó al mundo entero, fue su marca, su sello y su fortaleza como jugador, y por supuesto los obstáculos que tuvo que superar para convertirse en el más grande de todos los tiempos. Y no lo dice un fanático de los Bulls, ya que mi equipo favorito son los Rockets de Houston, por cierto. Lo dice un amante de uno de los deportes más bellos del mundo, solo equiparable en popularidad e impacto social con el fútbol. Desde pequeño, desde que conocí este deporte, no ha habido otro para mí como el baloncesto. Y no ha habido época más grande para este deporte que los años 90, donde jugaron los más grandes jugadores de la historia en talento, donde nació el Dream Team, aquel que destrozó a todos sus rivales en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Y donde Jordan era la figura. Aquel equipo plantó la semilla del fenómeno mundial del básquetbol que hoy se llena de estrellas en todo el mundo. Como claro ejemplo de esto está el caso de Toni Kukoc, uno de los jugadores más importantes de Chicago en su última etapa, un grandioso jugador proveniente de Croacia, que por cierto, como paréntesis, hay otro documental fabuloso sobre este tema llamado The Other Dream Team, que es de verdad extraordinario. Habla sobre la conmovedora historia del equipo de básquetbol de Lituania que ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Barcelona y el cual inspiró a muchos otros jugadores a seguir sus sueños. Muy bueno si te interesa conocer más sobre el impacto mundial de lo dicho anteriormente. Y retomando el tema, hablamos de una época, la más grande para la NBA y para el mundo del básquetbol, y por supuesto su más grande figura, su majestad, Michael Jeffrey Jordan. The Last Dance se enfoca en la última temporada de los campeones Chicago Bulls, su último estirón para lograr su último título. Como Phil Jackson dijo, su último baile. Esto sucedió por allá en la temporada 97-98, donde los Bulls permitieron que un equipo de filmación los siguiera durante su búsqueda por este ansiado título 6. Y los retos que Jordan y los Chicago Bulls tuvieron que enfrentar fueron aún más grandes que los que tuvo que enfrentar en Space Jam. Bueno, es una pequeña broma, pero la verdad que no fue un camino fácil el regresar al título. En los primeros capítulos podemos ver por medio de flashbacks algunos momentos de Jordan en su etapa colegial, cuando logró ser campeón con la Universidad de Carolina del Norte, y vemos también el desarrollo de Jordan, el jugador comprometido en su año de novato con los Chicago Bulls, donde definitivamente no existía una cultura ganadora en la organización. Claro ejemplo es cuando nos habla una anécdota donde en su primer año lo invita a uno de los cuartos de sus compañeros, y estos estaban bebiendo, tenían mujeres y consumían cocaína mientras estaban de gira con el equipo. Pero gracias a su mentalidad ganadora decidió alejarse de eso y concentrarse en ser el mejor, pese a la soledad que esto traía.
Un punto de esta serie documental que la vuelve muy buena es lo sincero de todos los entrevistados, especialmente Jordan, que se ve que hasta cierto punto cómodo hablando de su vida como jugador. No olvidemos que como en toda buena historia no puede faltar drama y conflicto. El documental abre hablándonos de la relación del gerente general de los Bulls en ese entonces, Jerry Krause, quien decidió sería la última temporada en la que mantendría el equipo junto, y de lo cual se deriva el nombre del mismo, El Último Baile. Los conflictos a raíz de esto con el famoso entrenador Phil Jackson, a quien quería despachar, pues Krause tenía una especie de conflicto de inferioridad que le hacía buscar más reconocimiento, ya que sentía que Jackson y Jordan se llevaban todo el crédito de la gloria cuando él había armado el equipo. Fue él quien contrató a Jackson y quien reclutó a Jordan en el draft de 1984, como la tercera selección detrás del grandioso Hakeem Olajuwon, uno de los más grandes centros de todos los tiempos, y del poco famoso Sam Bowie, quien a pesar de tener una carrera decente nunca pudo competirle a Jordan y por ello es recordado como el jugador que seleccionaron antes que Michael. El retrato de Jordan como el jugador más grande después de ver esta serie es el de un hombre que era muy exigente tanto consigo mismo como con los demás y que su fin era siempre ser el más grande ganador. Jordan, con su figura tan impecable, también causaba conflicto con sus compañeros, a quienes les exigía como a él mismo y esto le causaba problemas. Esto lo podemos ver durante varias entrevistas, donde sus compañeros se expresan de él como si él no fuera una gran persona, pero ellos saben en el fondo que lo que les exigía Michael era para que ellos fueran mejor. Durante el segundo capítulo se centra en su mayor soporte, el también aclamado Scottie Pippen, alguien que Michael valora mucho, pese a que en algún momento de esta última temporada decidió hacerse un poco al lado, pues no estaba conforme con el contrato que había firmado hacía algunos años atrás, y que lo hacían uno de los jugadores peor pagados y más infravalorados de la liga. Esto trajo conflictos que se agravaron con la lesión del propio Pippen. Tras sentirse engañado por el gerente Krause, decide que no volverá a jugar y que quiere ser cambiado de equipo. Esto provoca que Michael no simpatice con la situación, pues creía que todos estaban en sintonía con el objetivo final, que era conseguir su sexto y último título. Durante la entrevista con Pippen, nos habla de cómo decidió firmar este contrato, pues sentía que prefería tener dinero asegurado antes que arriesgarse, pero al final fue una mala decisión, pues a diferencia de Jordan y otros, él apostó a la seguridad antes que a sí mismo. Para el tercer episodio, esto nos lleva a hablar de posiblemente el jugador más enigmático que ha tenido la NBA, Dennis Rodman. Rodman era parte del tridente central de los Bulls, el controvertido jugador tanto por sus acciones dentro como fuera de la cancha. Si no, pueden buscar aquella vez que llegó vestido de novia para casarse consigo mismo. Pese a todo esto, siempre fue uno de los mejores reboteadores de la liga y por supuesto, su defensa y energía eran muy importantes para las aspiraciones de los Bulls, y en este momento aún más debido a la situación con Pippen. Rodman nos habla cómo Jordan le exigía siempre el máximo y cómo inclusive tras algunas acciones en un encuentro tuvo que pedirle disculpas. Jordan era ese tipo de líder que les exigía el máximo sin importar si esto lo volvía o no popular entre sus compañeros. Para el cuarto episodio de la serie se trata acerca de la filosofía de Phil Jackson, que trató siempre de implementar. Como sabemos, es el coach con más títulos en la liga y gran parte de eso era su famosa forma de motivar a sus jugadores. Y claro, su estilo de juego, el famoso dogma del triángulo ofensivo, en donde un triángulo siempre se forma en algún costado de la cancha del lado ofensivo, lo que le da libertad de movimiento a los jugadores sin encasillarlos y además mayor número de oportunidades de anotar a los buenos jugadores. Este tipo de filosofías de jugar le otorgan a Jackson 11 anillos de campeonato, 6 con los Bulls y 5 con los Lakers. Además también en modo de flashback podemos ver cómo los Bulls al principio de los 90 al fin lograron imponerse a su archirrival los chicos malos de Isaiah Thomas y los Pistons de Detroit. Para el quinto episodio de la serie se habla de Jordan después de ganar su segundo campeonato y cómo su imagen y marca comercial se dispararon. Como sabemos, la marca de Jordan es una de las más grandes del mundo, e inclusive se dice que esta le generaba más que los propios contratos para jugar básquetbol. Definitivamente esto lo volvió un hombre muy rico y después de las Olimpiadas de Barcelona era difícil que alguien en el mundo no conociera su figura. También al mismo tiempo vemos cómo encaran la fase final de la temporada del 98, un poco antes de los playoffs. La cantidad de archivo que contiene en estas casi 10 horas de documental es bastante impresionante. Podemos ver bastantes momentos y revivir toda la emoción de las distintas épocas, pero es un hecho que lo más valioso que contiene esta obra son las entrevistas, como pocas veces se habían visto antes en documentales deportivos. Continuando con la serie, esta nos demuestra que Michael es un ser humano con imperfecciones. Por ello en el capítulo 6 se aborda de manera superficial los rumores que relacionaban a Jordan con una supuesta adicción al juego, que por mucho tiempo se vinculó con la muerte de su padre.
pero como siempre siguen siendo especulaciones. Este episodio es el que trata de hacer mayor controversia, pues al mismo tiempo comienza con los problemas que generó un libro en el cual se revelaba cómo Jordan actuaba con sus compañeros durante los entrenamientos y cómo de cierta manera los hostigaba. Pero al igual que con las apuestas, me parece que concuerdo con sus declaraciones, en donde dice que tienen que ver más con su grado de competitividad que con ser mala persona o tal vez un ludópata. Al mismo tiempo, con la presión que esto conlleva, el equipo se va preparando para los playoffs del 98, y transcurren simultáneamente imágenes de su épica final de conferencia contra los Knicks de Patrick Ewing, y de su tercera final consecutiva en contra de los Suns de Phoenix y el MVP de la temporada 93, Charles Barkley. Su gran afición al golf es otro punto que destacan durante la serie. El episodio 7 nos muestra un poco más de cómo Jordan quedó devastado tras el asesinato de su padre. Michael Jordan era muy cercano a su padre y en muchas ocasiones sentía que era más un amigo que su propio padre. Los Bulls tuvieron que seguir adelante con Scottie Pippen como su jugador principal. Fue aquí donde los Rockets aprovecharon y se coronaron un par de ocasiones. Jordan decidió cambiar al béisbol, un deporte que amaba desde chico y que su padre lo apoyaba en esa decisión. Y fue de hecho en este periodo donde filmó Space Jam, ninguna obra maestra, pero una película bastante entretenida para los que éramos jóvenes en esa época, además con un buen soundtrack. Existe un momento en el episodio 7 donde Jordan parece quebrarse tras reconocer que al tratar de ganar a cualquier precio no es algo gratuito. En eso se apaga la cámara y un momento que pudo ser el más impactante del documental desaparece. Para los últimos episodios podemos ver el regreso de Jordan y cómo le costó volver a estar en la cima. Tardó un año para volver a una final que disputaron contra el Jazz de Utah de John Stockton y Karl Malone, en donde ganaron su quinto título. En el 10º y último episodio de la serie recordamos esa fabulosa final de nueva cuenta contra el Jazz de Utah y más que listo Jordan para repetir la hazaña. Así también el final de una de las más grandes dinastías que han existido en el deporte. Ante la ausencia de deportes en este momento, esta serie definitivamente llena un vacío en los aficionados. The Last Dance es una obra imperdible para los fanáticos de Jordan y el básquetbol, un archivo que quedará para la posteridad. Si bien la mayoría de los temas se tocan un poco por encima en algunas ocasiones, la sinceridad en los comentarios de los involucrados, especialmente la de Jordan, es de destacar. El tiempo que se le da a su reparto de compañeros me parece bastante aceptable. Las entrevistas a personalidades como Clinton u Obama son destacadas y momentos como las series finales con los Pistons y los Suns nos traen una buena cantidad de material para retomarlas. Me hubiera gustado conocer más a la persona en estas casi 10 horas y precisamente este hubiera sido otro aspecto que pudiera haber cambiado, hacerlo un poco más corto, pero se entiende que debido al fenómeno que este representaba, querían sacar la mayor cantidad de provecho. Algunos episodios son más buenos que otros, especialmente al principio, pero en general es una muy buena serie documental que te atrapa con sus imágenes de archivo y buenas entrevistas. La recomiendo si alguna vez te has interesado en conocer un poco más de la historia de uno de los más grandes jugadores de básquetbol y de uno de los equipos más importantes del mismo. Mi conclusión es que es una obra como poco antes vista en lo que se refiere a series documentales sobre deportes, perfecta para interesados en conocer un poco más y fanáticos llenos de nostalgia. Funciona bien para ambas partes. The Last Dance es el retrato de cómo la mejor era de la NBA llegó a su fin y un valioso compendio de lo que conlleva el éxito. Y por su buena hechura en 1.000.000 de cosas que ver, le damos una calificación de 8.9, porque estuvo muy cerca de convertirse en algo épico, pero aún así sigue siendo un documento de un valor innegable. Por cierto, si se preguntaban qué estaba tomando Michael Jordan durante la entrevista, era un tequila. Y ahora sí, como decía el entrenador Doug Collins, den el balón a Michael y todos salgan del camino. Hasta el próximo video.